Si estamos enviando un email a un cliente que nos conoce, alguien que ya ha sido nuestro cliente, perfectamente podrías decirle: fulanito, tenemos una oferta de X para determinado producto o servicio, como ya nos compraste esto, pues me parece que te puede interesar. Te adjunto, no sé, te adjunto el dossier con el enlace de compra, le podemos decir eso perfectamente. Pero ¿qué ocurre si queremos mostrar una promoción o queremos mostrar algo a un cliente, a un contacto que no nos conoce de nada, que es un contacto en frío, y le enviamos este tipo de mensaje, un mensaje de oferta? Esta es la cara que nos va a poner en el momento en el que empieza a recibir ofertas. En su mente va a volver toda otra vez la parte publicitaria, la parte de marketing. Va a pensar, pues sí, mucha oferta, pero escucha, yo me quedo con mi proveedor que funciona bien. Porque al final, que no se nos olvide que prácticamente todas las empresas tenemos prácticamente proveedores de todo lo que necesitamos. Puede funcionar mejor, pueden funcionar peor, que quitando casos en los que de productos, servicios muy novedosos, disruptivos y demás, la mayoría de las empresas tienen proveedores de todo. Entonces no puedes limitarte a decir lo bueno que tú eres y lo que tú ofreces. Tienes que convencerle y hacer que confíe en lo que tú le estás ofreciendo. Si en su cabeza se plantea la barrera de la desconfianza, porque recordad que es un primer contacto por mail, que no nos conoce de nada. Si empezamos a plantar esa desconfianza de decir, una oferta, después de la oferta, pues después a saber lo que me cobran cuando ya ha terminado la oferta. Ese tipo de pensamientos, solamente vedlo por vosotros mismos. Cuando os llega un mensaje y automáticamente lo veis como algo de algo publicitario. Entonces, ¿cómo pasamos de que alguien nos mire con esta cara el correo a conseguir que haya un mínimo de confianza, tan mínimo como para decirnos, oye, vente por aquí, me lo explicas mejor? ¿Cómo hacemos para conseguir ese mínimo en algo de lo que no sabe nada todavía? Porque claro, no sé si os ha pasado a vosotros que cuando ya estáis trabajando con un cliente que os ha contratado, que os ha pagado, que le estáis prestando un servicio, un producto, lo que sea, ese cliente está viendo lo bueno que sois. Pero ¿cómo trasladáis lo bueno que sois a alguien con quien solamente estáis teniendo un contacto por email? Pues vamos a ver esa segunda frase. Lo que vamos a utilizar para mostrarles ese puntito de confianza es un caso de éxito, un ejemplo del trabajo que puedes llegar a conseguir para ellos. El objetivo del cuerpo del mensaje es lograr, como digo, que un potencial cliente que no os conoce nada se lea un correo entero. Y fijaos, no vamos a hablar de si es largo o es corto, porque un mensaje, un email, no tiene que ser ni largo ni corto, tiene que ser interesante. Si el correo es interesante, da igual lo largo que sea. A ver, dentro de un límite, lógicamente. Pero sí que es verdad que se dice mucho que ya la gente no lee, que no leemos, pero sí que leemos. Lo que pasa es que leemos lo que nos interesa y tenemos tantas opciones interesantes a nuestro alrededor que para leernos un email tiene que ser o de alguien que conozcamos o tiene que ser interesante. Una de las dos cosas. Entonces, ¿qué frase sería la que podríamos utilizar? Así es como solucionamos este problema, así es como te damos este beneficio, así es como resolvemos tal dolor, ¿vale? Pero la idea es esta, así es como resolvemos este problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar ese caso de éxito? Pues, en primer lugar, escogiéndolo, ¿vale? En primer lugar, piensa en ese cliente que te hace sentir orgulloso de tu trabajo, ¿vale? Ese cliente que tenía un problema pues, o difícil, o curioso, o importante, al que le ayudaste y cuya situación mejoró de una manera bastante clara. O sea, me dijo una vez un cliente que ellos pensaban en ese golazo que habían metido con un cliente, ese éxito que les habías hecho sentir como si hubiesen marcado un gol. Entonces, pensad en ese tipo de cliente y responded, esto lo hacéis mentalmente, y por escrito respondéis a estas preguntas. ¿Por qué por escrito? Porque ahora os voy a enseñar cómo transformar estas preguntas en un correo, ¿vale? ¿Quién es ese cliente? Porque es muy importante que el cliente que tenemos en mente encaje con aquel al que nos dirigimos. Porque claro, si tú estás vendiendo un producto o servicio que vale tanto para autónomos como para la gran cuenta y estás poniéndole como ejemplo el gran caso que resolviste con la superempresa de no sé qué perfil, le estás poniendo ese ejemplo a un autónomo,
puede estar muy bien, puede ser muy interesante, puede estar muy chulo, pero no se va a sentir tan identificado como si le pones el ejemplo de un problema que le resolviste a un autónomo o a una pequeña empresa a el mismo perfil de cliente. Tienes que tener muy claro qué problema tenía. ¿Por qué? ¿Por qué te contrató? ¿Por qué llegó a ti? ¿Para qué? ¿Qué era lo que está buscando? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo hiciste ese proceso para resolver el problema que tenía el cliente? ¿Y de qué manera mejoró su situación? Porque, ojo, sea como sea, lo que vendas al consumidor, al que compra, le interesa cómo va a quedar después. Es decir, el proceso más o menos nos puede dar un poco igual, quitando ciertos extremos, pero el proceso nos puede dar un poco igual. Cómo lo estemos haciendo, cómo lo estemos resolviendo, lo que queremos es resolver un problema. Y lo que queremos es vernos con el problema resuelto, ¿sí? Eso es quizás lo que más conecta, lo que más engancha, de qué manera mejoró su situación. Os voy a poner un ejemplo para ver cómo escribimos ese email, ¿vale? Primero, te presentas y entras de lleno en el problema. Voy a ver otra vez mientras leéis. Y dice, soy Laura de Enzimática y quiero hablarte de cómo conseguimos concertar reuniones comerciales con 15 empresas del actual IBEX 35. El mensaje que vamos a construir a partir de esas preguntas de las que hemos hablado es un mensaje que está enfocado para empresas que buscan este tipo de reuniones, ¿vale? Entonces, antes de pasar a relatar la historia, si puedes pedirle permiso a ese cliente para ponerle como ejemplo, pues perfecto, si te da ese permiso, perfecto. No hay nada mejor como poder nombrar a la empresa, que puedan comprobarlo, que puedan confirmarlo y demás. Pero yo entiendo que es muy difícil, a nosotros nos ha pasado siempre también, es muy difícil, no es que sea muy difícil, sino que muchos clientes no quieren verse reflejados en ese tipo de casos, de textos y demás. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar cifras, porcentajes de ventas si tiene que ver con la resolución del problema, sector, tamaño, perfil, algo que le haga, sin identificar a la empresa a la que ayudaste, pero que le haga a la otra persona ponerse en su lugar, ¿vale? Si lo puedes utilizar, perfecto, genial. ¿Que no lo puedes utilizar? No hay ningún problema. Se utilizan datos un poco más genéricos que sitúan la empresa. Este es el email que escribimos para ellos. Dice, esas 15 reuniones las conseguimos para un mismo cliente. Una empresa de formación de 6 empleados. Una empresa que, si bien contaba con 2 buenos y experimentados comerciales, tenía serias dificultades para llegar hasta el despacho de sus potenciales clientes, sobre todo porque necesitaban una estrategia 100% online. No fue fácil ni rápido, pero supimos adaptar LinkedIn y el email y la prospección online a su proceso comercial. Así es como conseguimos para ellos 15 reuniones con empresas del actual IBEX 35, y habla de esas 15 reuniones, 10 son clientes estables. Vamos a ver cómo encaja todo lo que hemos hablado con este email, con este texto, ¿vale? En primer lugar, ¿quién es ese cliente? Lo que decíamos, una empresa de formación de 6 empleados. Bien, es una empresa pequeña, de un sector además como es la formación, que tiene muchísima competencia, es muy transversal dentro de las empresas. No es como si dijésemos una empresa de realidad virtual, que a lo mejor es como está como, quizás es más especial, pero es una empresa como de un sector muy normal, por así decirlo, y pequeña, de 6 empleados. ¿Qué problema tenían? Pues tenían 2 buenos y experimentados comerciales, tenían dificultades para llegar hasta sus clientes y necesitaban una estrategia 100% online. Ese era su problema. ¿Cómo resolvimos ese problema? Pues adaptando LinkedIn, el email y la prospección a su proceso comercial. ¿Y de qué manera mejoró su situación? Pues consiguieron 15 reuniones, de las cuales 10 son clientes estables. Y aquí venimos un poco a lo que os decía al principio, ¿cuál era el problema que teníamos antes cuando utilizábamos el teléfono? Que de las reuniones que concertábamos, muy pocas acababan en venta. No teníamos un ratio tan alto de conversión reunión a venta. El ratio llamada-reunión era mayor, pero el de reunión-venta era menor. En este caso es al contrario. El ratio email-reunión es menor, pero reunión-venta es mucho mayor. Y al final, al cliente, lo que le interesa son esos 10 clientes vendidos, son esas 10 ventas.
más allá que cualquier otra cosa. Entonces, este mensaje está pensado para ese perfil de cliente en concreto.